Me asiento, mi bro. Sin Gracias por nervios, sin nervios. gracias por el espacio. Ay, sentémonos por Obviamente, aquí a ver cómo nos escuchan y cómo nos ven. en este preciso momento estamos en una casa de Pablo Escobar, que actualmente es un museo. Actualmente, pues aquí tenemos carros, tenemos una caleta, fotos de Pablo, una moto muy chimba que ahorita la mostramos, que es la moto original de Pablo. Un montón de cosas, igual un montón de preguntas, un montón de dudas que tenemos. Todos sabemos pues que eh, Pablo Escobar ha sido una historia que quedó pues una huella en el país y más que todo, pues yo creo que los muchachos, los nuevos, los jóvenes como yo, que no les tocó de pronto esa temporada de Pablo, conocemos mucho la historia, pero la conocemos muy tergiversada por las series, Así cosa que me es, habías dicho que no has visto. así es. Deberías verte las series que están muy buenas. A ver, en El Patrón del Mal llegué solamente hasta el episodio número 14 y eso porque me lo pidieron la gente que ve mi canal de YouTube. Pero es que encontré tantas mentiras que en el 14 ya dije, esto no va más conmigo. No, no, es que no soy capaz, porque cuando vos viviste la historia, cuando sos parte de la historia, cuando te tocó estar ahí en la historia, es muy complejo que alguien quiera ir a meterte el dedo a la boca mostrándote cosas que no son. Entonces, no, por eso no me agrada. Empecemos por ahí, ¿cómo llegamos, cómo se llegó entonces a hacer una serie sin autorización? ¿O hubo una autorización para Bueno, hacer? la verdad que yo nunca me he entrometido en autorizaciones o no autorizaciones. Yo considero de que la historia debe de ser contada, de que la historia debe de entregarse desde todos los ángulos. Siempre digo, mi verdad es mi verdad, no es la verdad absoluta, es la verdad que yo viví. Cada uno tiene sus verdades y no soy quien para entrar a discutir sobre la verdad de otra persona. Entonces, de esa manera, pues no me siento capacitado para ir a entrar en discordia con un canal de televisión, con un Hollywood, con nadie. Creo que cada uno tiene desde su punto de vista la capacidad y la posibilidad, si es que tienen la capacidad económica para hacer un montaje gigantesco como el que han hecho en las diferentes series y películas de Pablo, que la hagan pensando lo que ellos crean que deba de salir. Listo. Mira, antes de empezar el stream, pues yo subí varias historias. Le pregunté le pregunté a mi gente que si tenían preguntas, que sintieran la libertad de hacerlas. Muchas personas me dijeron, y me llegó ese mensaje varias veces, que la información que tú dabas era información falsa. ¿Por qué crees que ellos están pensando eso? Bueno, volvemos a lo mismo. Cada uno tiene su verdad. Ok. Pues al que le tocó vivirlo, al que le tocó estar ahí, pues cuenta su historia desde su punto de vista. A lo mejor para esas personas que no tuvieron esa oportunidad de estar en esos momentos de muy ricos cuando pasamos, cuando yo era un niño en el 78, 79 al lado de Pablo, en la mejor época hasta el 83, 84, que nos tocó vivir eso. Creo que mucha gente ni siquiera había nacido en esa época. Después nos toca un momento con dificultades cuando muere Rodrigo Lara Bonilla. Vamos hasta el 88 cuando explota el avión de Avianca. Continúa también la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento y ya ahí empieza a dañarse la vida de nosotros hasta cuando se llega a la catedral, a la finca de la catedral. Y creo que muchas de las personas que a lo mejor te escriben no tuvieron ni siquiera la oportunidad de vivir toda esa época. Caso tuyo, que cuando Sí. Pablo pues muere tú, yo creo que ni habías No, nacido. yo no había nacido, no, yo la verdad no viví nada, conozco la historia pues porque todos tenemos un cercano que trabajó para Pablo Escobar, entre comillas, todos tenemos un cercano de eso, más de uno sabe que hay gente que le ha dicho eso, más de uno tiene un cercano que fue de Tiki, ¿me entiendes? Eso todo el mundo cambia la historia. Mira que también me dijeron muchos que estadísticamente, no sé, seremos ya que 30.000, 40.000 personas, de todas esas personas que en este momento están viendo de ley tiene que haber muchas personas que se vieron afectadas, familiares que se vieron afectadas por la temporada de Pablo, que fue una temporada pesada, vos sabes que hubieron muchas cosas, muchas muertes. Esas personas me escribían y me decían, no, ¿cómo te vas a relacionar con eso? O sea, ¿tú qué opinas de eso? Que haya gente
con ese dolor? ¿Tú Qué buena ajá, qué pregunta. opinas de esa gente que tiene ese dolor en este momento? Bueno, aprovecho los micrófonos para pedirles perdón a todas las personas que hayan visto o hayan sido afectados por Pablo, pero es que Pablo es Pablo y Nicolás es Nicolás. O sea, lo que a mí me tocó vivir fue lo que a mí me tocó vivir, lo que Pablo hizo fue lo que Pablo hizo. Pedirles perdón a esas personas que se vieron afectadas, claro que sí. Es doloroso porque cuando uno pierde un ser querido, cuando a uno le hacen algo malo, pues por lógica va a sentirse incómodo y el corazón va a estar siempre ahí latiendo sobre eso. Pero hay algo que es muy importante y es que la historia se tiene que conocer. La historia se tiene que conocer desde los dos puntos de vista. También desde los dos puntos en que se vivió la historia de Pablo, desde el punto malo, desde el punto bueno. Lo malo para que jamás se vuelva a repetir. Si no lo contamos nosotros, ¿quién lo va a contar y quién lo va a saber? Y lo bueno para que entre todos, pues, trabajemos para poderlo multiplicar y volverlo muchísimo mejor. Si tú, o sea, tú diciendo que una persona es Pablo, otra persona es Nicolás, tú siendo sobrino de Pablo, familiar directo de Pablo, eh, qué es el recuerdo que tú guardas de él? ¿Tú lo quieres o desearías nunca haber sido familiar de él, no tener el apellido? Ahí hay una muy buena pregunta. Primero que todo, yo soy católico. Al ser católico, creo en Dios y para mí Dios fue el que me puso en esta familia. Me siento 100% orgulloso de mi apellido, me siento 100% orgulloso de mi familia, porque si Dios me puso acá, tuvo que haber sido por algo. A lo mejor lo que quería Dios que yo hiciera en esta familia era contar la historia desde el punto de vista de lo que me tocó vivir para que no se vuelva a repetir. Y si pudieras volver al tiempo, ¿cambiarías algo? Yo no retrocedería ni un solo segundo de mi vida. Yo creo que lo que Dios ha puesto en mi vida es magnífico. Desde todos los dolores, a mí me mataron el 80% de mi familia, me mataron el 99.99999% de mis amigos, no me queda sino un solo amigo que se llama Jorge Madera y ni siquiera puede vivir en Colombia. Entonces, habiendo vivido todo ese dolor, yo creo que si retrocedo un poquitico y me vuelve a tocar un poco más de ese dolor, yo creo que ya en este momento de mi vida, con la edad que tengo, no sería capaz de soportarlo. Y después de haber vivido, bueno, no serías capaz de soportarlo, pero ¿no crees que después de haber vivido tanto dolor ya no sientes? No, yo creo que el dolor uno nunca deja de sentirlo. El dolor incluso de ver lo que pasa hoy en día en Israel, a mí me duele ver esas guerras porque yo estuve metido dentro de una guerra que fue demasiado cruenta y dolorosa, no tan agresiva como la de ellos, que son entre dos estados fuertes, pero todos esos dolores, ver esos niños, también me tocó verlos en las bombas que se pusieron de este lado hacia la gente de Colombia, también las bombas que nos pusieron a nosotros, también las bombas que se pusieron que nunca fueron puestas por Pablo, sino que se dijeron que eran puestas por Pablo. Pablo fue un chivo expiatorio y se utilizó para hacer muchas cosas malas, colocándolo a él como la cabeza visible de eso. Claro, eso también. Obviamente, de que ha hecho cosas malas, Sí, pero en el momento me imagino que era un auge tan grande, una persona, pues que eso se ve ahorita, en ese momento no había redes sociales, pero hasta ahorita que redes sociales tapan cosas con las personas más famosas para tapar la mierda, me imagino que muchas veces obviamente también se ve involucrado, pero tú siendo, ¿qué edad tenías cuando pasó toda esa guerra? ¿Tú qué edad a tenías? ver, la guerra empieza más o menos cuando yo tengo unos 14 años. Y de ahí hasta el 2 de diciembre de 1993, cuando muere Pablo, yo pensaba que ahí había acabado la guerra para nosotros, pero de ahí para adelante continúa mucho dolor. A mí me mataron 2 años después, en mayo 17, si no estoy mal, me matan al padre de mi mamá y a mis dos tíos, personas que nunca estuvieron involucradas en absolutamente nada. Y de ahí me tocó hablar muchísimas veces con Carlos Castaño, con Miguel, Gilberto, Pacho, Chepe Santa Cruz, con los líderes del cartel de Cali, con muchísima gente, para poder hoy decir que estoy acá viviendo en paz y en tranquilidad. O sea, tú ahorita estás tranquilo. No del todo, pero sí estoy tranquilo. Ahorita no tienen, o sea, ahorita no hay no habría una razón por la cual te deberían atacar. Andas sin escoltas. Mm, a ver, hay algo que he aprendido muy bien y es que eh, cuando uno anda rodeado de gente, el peor enemigo está escondido detrás de los que andan con uno. Y yo lo viví.
A mí uno de mis mejores amigos fue quien me entregó para que me secuestraran el 17 de mayo de 1993 y me torturaran durante más de 7 horas con energía y a otras 2 personas que trabajaban con nosotros los picaran con motosierra. Entonces eso me enseñó a no tener a nadie detrás de mí, a no creer muchas veces en nadie de los que están alrededor de uno. Desgraciadamente, al haber vivido eso, me volví demasiado desconfiado, aún lo sigo siendo. ¿Y la razón de la tortura era por envidia o por sacar información, por rabia? A mí me secuestra la policía colombiana. eh, Querían saber dónde estaba Pablo. Pero también quiero decir en este momento que tuve la oportunidad de conocer a un gran coronel que después se convirtió en general, coronel Palomino, que estuvo en la ciudad de Manizales. Yo allá tenía un canal de televisión, CNC Televisión, y tuve la oportunidad de conocer y ver el cambio drástico, abismal y bonito que hizo con la policía. Y empecé, después de haber conocido a ese coronel, empecé a creer en la institución. Y ya hoy, la verdad que valoro muchas de las cosas que en ese momento, cuando era la guerra, nosotros los veíamos como nuestros enemigos, pero que cuando tuve la oportunidad de sentarme con él, un día el periodista que nos invitó a una comida en el salón de la policía, en el salón principal de la policía de Manizales, y tuve la oportunidad de sentarme a hablar con él, aprendí a valorar desde ese punto de vista lo que ellos también hacían. Ok, mira, yo creo que de lo que más se habla cuando uno menciona el nombre de Pablo Escobar es obviamente la cantidad de dinero que llegó a hacer, la cantidad de cosas que llegó a lograr, pues sean cosas, así sean por negocios malos, llegó a tener una cantidad de plata muy grande. ¿Me dejas que Eh, te interrumpa un segundo? mm, Mira, eso que tú estás diciendo me hace recordar algo. Mira, Pablo de niño nunca tuvo un regalo en un 24 de diciembre. Pablo nació y se crió en una casa que el piso era de tierra. Y eso, y haber salido de prácticamente la pobreza paupérrima a ser el hombre más multimillonario del mundo. Se puede lograr. Él fue el hombre más rico del Para mundo. mí sí, para mí lo superaba a todos. Y se puede lograr, y yo siempre le digo a mis trabajadores y a la gente con que yo me pongo a charlar, le digo, mira, los bancos están repletos de miles de millones. No es solamente sino querer uno emprender e ir y buscar esa capacidad que uno tenga para poder sacar adelante proyectos que generen rentabilidad. Entonces, discúlpame que te haya interrumpido, pero Sí. fue que se me vino ese flash de ese momento de recordar a ese Pablo de los 24 de diciembre, no querer que nadie alrededor de Medellín estuviera sin un regalo, que cuando estábamos en Nápoles, toda la gente alrededor de Nápoles, en todos los caseríos, en Puerto Triunfo, en La Danta, en todas partes, todos son niños, tenían que tener un regalo de diciembre. Yo he visto varias entrevistas relacionadas pues con Pablo y algo que me sorprende es que todo el mundo habla hacia él con mucha admiración. O sea, mira lo que tú me estás diciendo. Aparte de lo malo que admiras de él, porque tú estás hablando, diciendo como defendiéndole lo bueno que admiras de Pablo. No, bueno todo. O sea, de Pablo se conoce solamente un barrio, pero Pablo no hizo un solo barrio acá en Medellín, él hizo 3. Hay uno que es el más reconocido, que se llamaba anteriormente Medellín Sin Tugurios, pero la misma gente del barrio cambió el nombre por Barrio Pablo Escobar en honor a Pablo después de que él muere. Pablo intentó hacer muchísimas cosas buenas, pero cuando lo atacaron, yo hago esta pequeña comparación. Yo digo, cuando vos te metes en una habitación cerrada y metes un ratón y lo vas a ir a matar con una escoba, pues el ratón como mínimo va a intentar morderte. Pablo era ese ratón. Pablo lo quiso atacar muchísima gente, pero era un ratón multimillonario. Si yo fuera Pablo y estuviera aquí sentado, aparezco, soy yo. ¿Tú qué harías ahí? ¿Qué me dirías? ¿O te levantarías, me abrazarías? Pablo era una persona de no abrazar, de no dar besos, era una persona que cuando te saludaba te frenaba si vos querías ir como sobrino a darle un abrazo, un beso. Yo nunca supe qué fue haber dado o recibido un abrazo de Pablo, nunca. Él era una persona muy bien puesta, podía ganarse 1.000 millones de dólares y jamás usted lo veía con una carcajada o podía perder 5.000 millones de dólares y tampoco lo veías triste. Él era de esa manera. Tal vez si yo tuviera la oportunidad de
acercarme a Pablo así como tú lo planteas en este momento, yo le pediría una cosa muy especial y era que le pidiera disculpas a la familia de los Galeano y de los Moncada, porque la verdad que aún hoy se me paran los vellos de saber el dolor que sintió esa familia con lo que se hizo y que fue el principio del fin del cartel de Medellín. Duro. Lo que te decía al principio antes de que me interrumpieras, era que, bueno, todos conocen a Pablo por la cantidad de plata que llegó a ganar, siendo el hombre más rico del mundo. ¿Esa herencia qué? ¿Con quién quedó con toda esa liga? Bueno, con todo ese dinero quedó el hijo de Pablo, la esposa de Pablo, a la que le quitaron casi todo el dinero fue a la niña, a Manuela. Dejó mucho dinero para todos los hermanos. Los que no tengan hoy dinero es porque pues no lo supieron administrar, están acostumbrados siempre a que llegara el dinero en borbotones y de esta manera pues pensaban que pronto el dinero iba a seguir llegando, pero cuando Pablo muere, que era el proveedor de toda la familia, se lo gastan. Pero la colección más grande de obras de arte le quedó a la familia de Pablo. La colección más gigante de carros le quedó a Juan Pablo, el hijo de Pablo. Y así sucesivamente, casi todo el dinero le quedó a ellos. Yo no voy a decir que a todos nosotros no nos quedó algo de Pablo. A todos nos quedó un poco. A uno nos gusta trabajar, nos Mm, gusta hacerlo de nosotros, nos gusta lucharla para hacer un proyecto de vida totalmente diferente, diferenciador, ok. pero dinero hubo por miles y miles de millones. ¿Y a ti te tocó una tajada? A todo el mundo le tocó una tajada. Yo no conozco a nadie en Medellín que pueda decir, o al menos el 99%, que de una u otra manera no recibió plata de Pablo en un negocio. Si una casa valía 500.000 pesos en aquella época, se le iban a vender a Pablo, valía 1 millón. Entonces todo el mundo hizo economía a base de Pablo Escobar Gaviria. Entonces tú puedes vivir tranquilo, relajado, simplemente por las regalías de Pablo, por así decirlo. Bueno, yo te voy a decir algo. Pablo, yo creo que sigue dejando más dinero hoy que en aquella época. Hoy el turismo que viene a Medellín, gran parte de ellos vienen a conocer un poco de la historia de Pablo. Yo me dedico al turismo, me gusta el turismo, me fascina traer los niños de las comunas de Medellín a mostrarles la historia real de lo que me tocó vivir para que no se vuelva a repetir y para que no crean que esas películas hollywoodenses lo que les muestran es verdad, porque la verdad no es así. Los dolores, si los pasamos a una balanza, el dolor en cuanto a lo que nosotros nos tocó vivir, bueno, yo preferiría nunca haber tenido un solo centavo. El dolor es muy grande. Yo estuve hasta 8 días metido dentro de un cementerio, enterrando todos los días, familiar ni siquiera saliendo a bañarme al apartamento porque había que enterrar hoy el primo, mañana el otro primo, pasado mañana el amigo, el esposo de la prima, de la tía. A nosotros tocó bastante duro. Lo que muestran del narcotráfico no es así. El narcotráfico trae muchísimo dolor. Es tanto el dolor que yo hoy en día me pregunto, ¿cómo es que los que quedamos vivos somos capaces de soportar o fuimos capaces de soportar todo lo que nos tocó soportar? He visto que aquí en el museo han llegado muchos niños. ¿Por qué los niños? O sea, yo, por ejemplo, de chiquito, pues hay que admitirlo también, uno miraba a Pablo y uno decía, uy, qué chimba el poder. Uno era un peladito. Ahorita últimamente pues también los pelados que si no son calle, que quieren ser calle, que quieren coger un fierro, que eso. O sea, y yo creo que en parte de eso, un referente ha sido Pablo Escobar, de que se crecen viendo esas series, crecen mal informados. Mal informados, es verdad. Cuando tú hablas de los niños, me parece muy bonito eso, que te hayas dado cuenta y hayas analizado ese proceso de los niños que llegan acá, que a mí me gusta acercármeles, me gusta contarles, le pido el permiso a la mamá o al papá, o si vienen con mamá y papá, les pido permiso a ellos dos para poder acercarme y contarles un poco de la historia para que no crean en todo eso que Hollywood les ha mostrado, porque es que para Hollywood es muy fácil crear, pero no sabe la destrucción que puede llegar a pasar si un niño de esos le cree ese cuento que no es verdad y que lo hacen ver tan fácil.
es que un niño, la imaginación lo puede llevar muy lejos. Mire, usted decía, cuando yo era niño, uno veía y uno decía, ¿cuántas personas piensan que fue muy fácil Mm. llegar a lo que hizo Pablo? ¿No? ¿Cuántas cosas no hubo que hacer? ¿Y tú por qué crees que él llegó al punto de ser el narcotraficante más grande de todos los tiempos? ¿Qué lo hizo llegar a él? La inteligencia de Pablo era totalmente abismal. Pablo iba adelantado años luz a lo que acontece hoy en día. Mira, te voy a contar una historia que aún en esta época para uno es un poco compleja poderla entender. En una oportunidad cuando la guerra estaba un poco álgida, cuando había mucho problema, eh, nos dan la opción de irnos a estudiar a Inglaterra o qué país queríamos de ir a estudiar. Yo escojo Suiza, yo me crié y estudié en Suiza. Y en una conversación con Pablo, en esas largas madrugadas, me dice, ¿usted sabe quién va a dominar el mundo en un futuro? Y yo le digo, no, digo, ¿quién? Los americanos. Y me dice, no, el futuro del mundo va a estar dominado por los musulmanes. Hablamos en aquella época, 1984, que no existía Google. Entonces empieza a pasar el tiempo, empiezan a pasar los años, yo me voy para Europa, estudio en Europa, regreso a Colombia y vuelvo a Europa y me empiezo a dar cuenta que el bullying hoy en día, dentro de los colegios franceses, suizos, alemanes, italianos, no lo hacen ellos mismos, ya son los musulmanes los que les hacen el bullying a ellos. Entonces, yo cuando vi eso que llegué allá, yo decía, uy, Dios mío, pero Pablo, ¿cómo hacía para ver más allá de lo que normalmente uno podría ver? O sea, yo incluso me fui para Suiza y nunca percibí eso. Pero hoy si vos llegas a Europa, lo percibís en todas partes. Están los musulmanes por todas partes regados. Hay gente muy buena también de ellos, pero el bullying ya lo hacen es ellos contra la misma gente y la misma comunidad del mismo país donde ellos ya hoy están habitando. ¿Y vos crees que, a ver, obviamente en el mundo del narcotraficante es obligado que uno tiene que ser malo, ¿no? O sea, tú no puedes ser narcotraficante bueno. Yo no, yo no creo que exista un narcotraficante bueno. O sea, es que para poder ser narcotraficante tenés que tener la capacidad de que en el momento en que te toque actuar en contra de la vida de otra persona, lo hagas para poder hacerte respetar. Entonces, ¿qué tenía en el corazón Escobar para ser tan frío? O sea, si Yo yo te creo, digo si Escobar, es que la frialdad se vuelve, la frialdad no nace con uno, a uno lo vuelve en frío. Si a vos hoy llegan y te roban lo que vos tenés, vos salís a defender lo que tenés. Era lo mismo en esa época y sigue siendo lo mismo hoy. O sea, a la gente no le gusta que le roben, a la gente no le gusta que le quiten. E incluso ves hoy en día que matan a una persona simplemente porque le quitó la novia o porque le quitó la mujer, o simple y llanamente no. Yo creo que se debe respetar la mujer que no le pertenece a uno, pero para ponerlo como ejemplo, ¿sí ves? Entonces, yo te pregunto algo a ti, que lo he visto, pues, yo he visto muchas, he visto entrevistas, he leído, y muchas personas hablan cosas diferentes sobre Pablo Escobar. Si yo te pregunto, si te digo que me digas las tres mentiras más grandes que han dicho de Pablo, que tú puedas desmentir, que te digas eso es totalmente falso, tienes como responderme. sí, te puedo responder dos que son muy fuertes. La primera, cuando Pablo se suicida, que no fue ni abatido ni absolutamente nada de eso. ¿Por qué esa información es, por qué? ¿Por qué se suicida? O sea, ¿cómo sabes tú eso? A ver, nosotros hemos hecho un estudio, al menos yo lo he hecho muy concienzudamente. Yo incluso tengo todos los documentos legales de las necropsias de todas y cada una de las personas que murieron en la guerra que pertenecieron a nuestra organización, a la organización de Pablo. Te voy a hacer una sola invitación. Mira el video de la muerte de Pablo y analiza dónde muere el Limón. Limón no muere dentro de la casa. Analiza una segunda cosa, el tiro que le pegan a Limón se lo pegan exactamente en la frente y está en caída, o sea que él estaba de rodillas, ya lo tenían frenado. Quien entrega a Pablo, el Limón.
Esa es la realidad. ¿Y por qué tiene tanta relevancia si murió él o si él se suicidó o lo mataron? ¿Por qué crees que tiene tanta relevancia? Para mí mucha porque vos cuando llegabas donde Pablo siempre había un arma a disposición para vos para defenderte, te decían cuántos tiros tenía la pistola y te decían recuerde, Pablo, ese era el lema de Pablo, recuerde, el último tiro, oído derecho, salida oído izquierdo, eso no va a fallar, pero aquí no nos agarran a ninguno. Pablo decía a mí, jamás me van a colocar unas esposas. Pablo estaba, eso lo tenía dentro de su cabeza 100% seguro. Pero llegó a tener esposas varias veces. Lo llegaron a esposar varias veces. Yo creo que una sola vez y fue la mujer que tuvo. Ah, Pero, yo creo que fueron dos veces en que lo tuvieron detenido, uno por ahí en el 77, 78 y la segunda que es la foto más famosa de él. la foto, Es, esa foto original. esa foto es original, esa foto es cuando lo capturan a él la segunda vez que él sale riéndose. Yo creo Y que es quién una de tiene las esa foto formas. original? Esa foto originalmente se montó dentro del libro de caricaturas de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Pero la foto original, ¿alguien la tiene actualmente? Eso tuvo que haber salido directamente de la cárcel, porque era la reseña, la cárcel de la reseña de la cárcel. Para mí es una foto muy fuerte. Primero que todo, si yo hubiese sido quien manejaba la policía y la cárcel en ese momento, jamás hubiese permitido que alguien saliera riéndose de esa manera. Es muy respetuosa contra el Estado, pero también mostraba el poder que él en ese momento tenía. Él ya Él, sabía que iba a salir, por eso sonreía. él siempre tenía todo milimétricamente calculado. Si esa foto yo la tuviera, la real, actualmente, ¿cuánto costaría esa foto? Si la pudieras vender. Yo creo que esa foto sería totalmente incalculable, incalculable el valor. Es más, yo creo que, no, es que sería imposible. Si ha venido gente bregando a buscar cosas de Pablo acá donde mí que se las venda, yo no vendo absolutamente nada de lo que tengo de la simulación que hago dentro del Museo de lo de Pablo. Eh, pero yo creo que no habría con qué comprarla. A un precio absurdo. Listo. 100%, sí. Esa vendría siendo la primera mentira, desmentida. La segunda. La muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Pablo no tuvo nada que ver con la muerte de Luis Carlos Galán Sarmiento. Hay una persona en la cárcel en este momento que es Santofimio Otero pagando una condena por algo que no tuvo nada que ver tampoco. Pues lo tienen ahí metido en la cárcel simplemente porque al Estado colombiano le dio la gana de poner ahí un parapeto. Pero la responsabilidad, el responsable o la persona que responsabilizan es al mismo general de la Policía Secreta de Colombia, el general Miguel Maza Márquez. Pero yo estaba con Pablo el día que muere Luis Carlos Galán Sarmiento y él dice, eso no fuimos nosotros. O sea, ¿quién sabe ahora cuántos van a venir a cobrármelo? Y. Y, Dale, sigue. y pasa la noche, como a las 3 de la mañana, Pablo, después de haber caminado mucho rato, porque él se levantaba y caminaba y pensaba, poco hablaba, escuchaba mucho, dice, ya se murió, aprovechémoslo. Entonces se refería que si no había tenido nada que ver Pablo con la muerte, que seguro iban a venir a cobrarlo, pero que si ya todo el mundo estaba diciendo que había sido Pablo, pues que había que aprovechar. Y Pablo aprovecha la muerte de Galán y de ahí empieza todo ese proceso. Es la única persona en el mundo que ha cambiado la constitución política del país a su favor para lo que él quería. Mira, como ninguno, yo creo que la mayoría de los que está viendo, yo, como ninguno nos tocó ir pues esa temporada de Pablo, yo creo que todo lo que sabemos de Pablo Escobar lo sabemos por lo que hemos leído y por las series. Entonces te voy a decir varias cosas de las series de las que yo he visto o varias eh, cosas que habla la gente pues por ahí en la calle que uno dice, uy, ¿será verdad? Por ejemplo, lo de, si tú ves la serie, que él coge y le dice a la vieja, vaya pues espéreme desnuda en la cama, él sí pues podía hacer eso con una mujer.
Pablo era demasiado respetuoso con las mujeres, O sea, él no, pero sí le era infiel a la mujer. por lógica. Él cogía Ajá. la revista Cromos y decidía cuál de todas esas mujeres que estaban ahí, él las quería y en qué orden. Y la mujer copiaba de ley. O sea, la mujer le copiaba. Llegaba. Lo que pasa es que, ¿cómo no te van a copiar si vos, o Pero sea, vos crees que por miedo o por plata. no por billete? Es ¿Y cuánto que billete le daban a una mujer de esas para que pudiera estar con él? no era así, es cuánto quieres. Ah, vea eso. Mira, Pablo quiere conocerte, cuánta plata quieres, qué te está haciendo falta, qué necesitas. No, yo quiero un Mercedes-Benz convertible, vamos a comprarlo y vamos para donde ya cuando llegaba ya pensaba que iba a seguir siendo la reina de Pablo Escobar, pero no, era solamente la reina por un ratico nada más. Y con la plata que le daban, relajada toda la vida ya. Relajada al menos por mucho tiempo. Lo que pasa es Ok. que recuerda algo, hay una de las frases que yo tengo que acompañan este museo y les pido a todos que me disculpen un segundo, pero estamos en un sitio donde las alarmas me indican que si alguien quiere Uy, no, ni que ingresar, nos metan al rancho hasta ahora que. ya lo quitamos. Ahí disculpan, por favor, pues estamos en el Museo Pablo Escobar. Esto aquí está totalmente Mm, monitorizado y menos mal, monitoreado. claro que Bueno, sí. No, yo te iba a preguntar, entonces, ¿cómo era tu vida? En ese, o sea, tú eras excéntrica, mucho lujo. O sea, ¿cómo mi, era tu vida en ese momento? mi vida, bueno, creo que no nos alcanzan a ver desde acá, ni van a alcanzar a verlo. A lo mejor ahorita con una de las cámaras si las movemos, se van a dar cuenta que acá al frente existe en la parte de encima una tarjeta que dice Eurocheck 1988 Ah, sí. y en la parte de abajo, ese soy yo, Ah, ese sos sí, vos. ese es dándome un lujo, Un Ferrari ahí suaga. uno de los regalos de Pablo. Eso es un Porsche Un Porsche. 944 biturbo, totalmente organizado para la época en la casa de ¿Y no nosotros podemos en Suiza. mover la cámara para que se vea eso? Y si quieren, vamos hablando por esta para que puedan mostrarles a Sí. ustedes la imagen. Qué Pues, locura. Yo esa eh, sí no la sabía, no me habían contado lo eso. que pasa es que yo en aquella época pesaba 160 kilos, yo he rebajado 80 Sí, kilos demasiado. aproximadamente, sí. Entonces, pues ahí se ve un poco de esa historia, pero esa en la casa de nosotros en Suiza, en Zúrich. eh, ¿Y qué pasó con Esos el eran los carrito, regalos. pues? No, carros cada año se cambiaba por otro carro, sino que es que ese lo tengo ahí, esa foto está puesta ahí, porque en la parte de encima aún conservo la tarjeta con que fue comprado. O sea, las tarjetas que nosotros teníamos en aquella época eran tarjetas que vos podías comprar lo que quisieras sin ningún tipo de inconveniente, o sea, eran ilímite por la cantidad de dinero que se tenía guardado en las cuentas bancarias en Suiza, ¿Era más cantidad en cuentas o en efectivo? no en efectivo. ¿Y crees que actualmente uno puede seguir encontrando caletas de Pablo? Sí, pero lo que encontré en dinero ya no va a estar bien. Va a Va a estar estar. totalmente podrido y dañado. Sé que hay muchísimas caletas en Doradal, hay muchísimas caletas en Bogotá y también acá en Medellín, que cuando fueron muriendo las personas que eran los únicos que sabían dónde estaba ese dinero, quedaba perdido el dinero y quedaba perdido la propiedad y quedaba perdido todo porque pues no se podía tener mucho dinero guardado y que la gente supiera. Hay muchos dobles falsos dentro de los mismos apartamentos que tienen dinero montado. Seguro que cuando han llegado a hacer algún tipo de reparación han podido encontrar mucho de ese dinero. Pero además que también, aparte de dinero, joyas, oro. Bueno, al que más le gustaba guardar oro y diamantes, rubíes y esmeraldas era a Gustavo Gaviria. Ese era el más simpatizante por ese tipo de producto. Incluso cuando nosotros veníamos de Suiza, que éramos 5 o 6 primos los que vivíamos allá, pues cada viaje que hacíamos, cada uno traía entre 5 y 8 kilos de oro. Y esos kilos de oro eran de Gustavo Gaviria. Y vos o sea, vos sabes dónde hay caleta actualmente o no tenés esa información.
Bueno, yo no sé si te diste cuenta que en mi canal de YouTube saqué la última caleta que se Sí, yo vi encontró. un video Sí, que había sido la última caleta. exacto. Pero dentro de esa casa, yo estoy seguro que hay otra caleta adicional. Y Roberto Escobar Gaviria, que salió a desmentir, que era mentira todo lo que yo había dicho, él sabe También. que allá hay otra caleta. Lo que pasa es que no sé si de pronto ya la haya abierto, ¿no? Porque yo llevo muchos años sin tener relación con él. Ok. Em, Hablando de esas caletas, a ver, si tú diciendo, si tú llegas a decir, hey, es que yo tengo la ubicación de una caleta, ¿no te da miedo como que te lleguen y te extorsionen para que digas la ubicación? Mira, hombre, mi hermano, te voy a contar algo muy tenaz. A mí, de hace un tiempo para acá, me tocó empezar a pensar que, que uno tiene que estar al lado de la justicia y al lado de la ley. Yo en este momento no sufro de ningún tipo de temor. El que quiera venir acá a extorsionarme, pues ahí está la justicia para que vaya y hable con él. No tengo ningún problema en ¿Y si llamar a pasa el la... filtro? Y si pasa, Sí, yo creo que es un poco complejo. Bueno, usted se ha dado cuenta, por decir algo ahora que llegó acá, sí. cómo Si hay buena funciona, seguridad, hay buena seguridad. Tienen que sí, haber varios cabezones. ya cómo funcionan las cosas. Tiene que funcionar de una manera diferente. Ya es voltear esa etapa de la vida donde uno estuvo ligado al sector del lado izquierdo de lo que es la justicia y estar hacia el lado de la justicia, al lado derecho, bregando a colaborar en lo que uno más pueda. Eso me ha dado la opción de poder hoy vivir en paz y en tranquilidad, de poder movilizarme hacia cualquier parte del mundo ya sin ningún tipo de problema. Entonces, yo creo que eso le enseña a uno. Todo lo que se le vengan a bregar a hacerlo a uno mal, ahí está la justicia, se llama la justicia y que sean ellos los que lo defiendan a uno, ¿no? Entonces vos sos católico, Así es. creyente de Dios. Sí. ¿Dónde crees que esté Pablo ahorita? ¿En el infierno o en el cielo? Bueno, ojalá hubiese tenido tan siquiera la oportunidad de que alguien me dijera que existe el infierno o el Y cielo. si existiera, suponiendo que existe. Si yo pongo en la balanza, yo creo que Pablo podría estar en toda la mitad, colocando lo malo que hubo que hacer y lo bueno que se hizo. ¿Y vos crees que con lo bueno se puede tapar lo malo? Bueno, dicen por ahí que el que peca y reza empata. No sé si sea así. Nos tocará esperar a que llegue el momento de que nosotros partamos de esta vida y analizar qué es lo que Ok. pasa allá. Ah, ¿tú has estado en prisión? Bueno, no he estado en una cárcel físicamente capturado, pero sí estuve retenido en Santiago de Chile en julio de Santiago de Chile, en julio de 1993 en Santiago de Chile, cuando nos iban a deportar, a sacar del país. Estuve también retenido en Inglaterra cuando intenté salir a recibir a los hijos y a la mujer de Pablo en Alemania. Estuve retenido en Alemania cuando llegué a recibirlos a ellos. Volví a estar retenido en Inglaterra cuando salí de Alemania, cuando ya sabía que no podían llegar ellos a Alemania, más sin embargo ellos arrancaron, yo habiéndoles dicho que no arrancaran para allá, arrancaron porque quisieron. Estuve retenido en España, pero siempre en procesos migratorios de esa época. ¿Tú nunca quisiste seguir el legado de Pablo? Seguir en todo el mundo de la droga. Mira, yo te voy a decir una cosa, si yo vi morir al hombre más poderoso del mundo en ese momento, con toda la mayor cantidad de plata a su disposición, con el más grande combo de sicarios y bandidos a su disposición que hacían lo que él dijera a la hora que él dijera, y murió Pablo, En ¿qué me las, dejaba a mí como legado eso? Si vos te metes ahí, también te vas a morir. Yo ya en ese momento tenía dos hijos, Nicolás y Daniel, y para mí
primaban ellos, primaban tanto que yo fui un amante toda la vida de las motos y cuando regreso a Colombia, que ya había nacido mi segundo hijo Daniel, en ese mismo momento cuando llego a Colombia yo digo, hasta aquí, me vuelvo a montar en una moto y jamás volví a montarme en una moto. En la serie de Pablo Escobar, él supuestamente muere sin dinero y sin amigos, ya sin equipo. Eso es falso totalmente. A ver, sin dinero imposible, sin amigos, yo creo que cuando vos estás metido en ese punto de la ilegalidad donde te están ofreciendo 10 millones de dólares para que te entreguen, ya vos no sos capaz de confiar en las demás personas. Equipo lo tenía, el equipo lo tenía, estaba la gente, incluso si Pablo no muere ese 2 de diciembre, el 4 o 5 de diciembre se iba a crear un grupo rebelde que se llamaba Antioquia Rebelde, un grupo de izquierda que lo iba a manejar Pablo, eso ya estaba todo organizado con Joan y con otras personas que en esa época trabajaban para Pablo. Pero bueno, murió Pablo y ahí quedó ese proceso y ya después continúa la guerra, ellos los matan, a otros los meten a la cárcel, otros se van a seguir su vida en otras partes del mundo, otros pasan a trabajar con los paramilitares, otros con la guerrilla y bueno, como todo, lo malo no te lleva sino a dos caminos, la cárcel o el cementerio, que es otro de mis lemas dentro del museo, La casa real donde él muere es la casa de Laureles, de Los Olivos. de los Olivos, esa Sí, misma casa que queda en Laureles. Esa, él muere ahí en ese sitio. si él tenía tanto poder, ¿por qué estaba solo con una persona y en esa casa? O sea, una casa donde estás puesto a cualquier persona. Lo que pasa es que cuando vos tenés tantos problemas, vos primero que todo buscas un sitio que no sea visajoso para las personas que nos ven de otras partes del mundo y no comprenden el término visajoso, es que sea muy vistosa. Ya no confías sino en tu círculo más cercano, de las personas más cercanas que tenés ahí a tu alrededor. Ya vos no confías, ya no era el momento para andar con grandes combos de gente protegiéndote con armas y todo eso, porque pues ya era una guerra directa contra el Estado, contra los americanos, contra muchísima gente que tenía muchísimo poder. Entonces vos tenías que estar más resguardado, más escondido y con la menor cantidad de gente posible. Suponiendo que ese día a Pablo, o sea, no se hubiera suicidado, lo hubieran capturado, ¿qué crees que hubiera sido él ahí? Pablo jamás se hubiese dejado capturar. Y si bajando esa vuelta le cayó el fierro, ¿qué? No tenía uno, mantenía dos. Y si le caen los dos. Es imposible. Bueno, suponiendo que al parcero lo capturan, ¿qué cree que hubiera sucedido? No, es que ten 100% y eso es totalmente así. Pablo jamás se hubiese dejado capturar. Eso era convicción de Pablo Escobar, era su lema de batalla, como decir en los extraditables, prefiero un calabozo, prefiero una tumba en Colombia a un calabozo en los Estados Unidos. Ese era el lema de Pablo. A mí jamás alguien me va a poner unos grilletes, jamás. Y Pablo era una persona de una sola palabra. Bueno, algo que también me escribió mucha gente, pero una cantidad de gente, era que hay como una discordia que vos tenías con todo lo que decía Popeye en las entrevistas, que Popeye habló una cantidad de cosas. ¿Cuál es el inconveniente? ¿Qué veías tú que él decía que tú creías que era falso? Pues que Popeye cuando sale de prisión empieza a hablar que 15 muertos eran los que él había estado, con los que él había estado relacionado. Y la última entrevista que vi con una gente de España que me la mostraron, me decían, ¿usted me puede certificar si esto es verdad o es mentira? Es que yo no podía hablar, esa decía 45.000 muertos. O sea, él fue creciendo exponencialmente la cantidad de personas que había matado. O sea, yo O sea, decía, él dijo que mató 45.000 sí, o personas. sea, en esa última entrevista yo le decía, niña, no vaya a ir a sacar eso porque seguro que se van a burlar de usted. O sea, él iba, a ver, él se dedica, estando en la cárcel, a conocer la historia de todos y cada uno de los capturados. La fiscalía, él leía los expedientes de todos y cuando él sale, él se apropia de los expedientes como si a él le hubiese tocado vivir todo eso y lo transmite como si él lo hubiese hecho. Pero sí era
esa persona cercana a Pablo? Si eras, Pablo, Popeye era la persona que nos hacía reír a nosotros en las madrugadas. Popeye era quien le hacía el café con leche a Pablo, el que le llevaba la comida, era una persona de confianza de Pablo, pero no tenía la capacidad bélica, por decir algo, del Chopo o del verdadero amigo de Pablo, el gran amigo de Pablo, Otoniel González Franco, alias Otto, que ese sí era su amigo del alma, la persona con que se sentaba a hablar de tú a tú, con cariño. Popeye no, era una persona que lo había conocido moviéndole una de las tantas muchachas que tuvo Pablo acá en Colombia. para ti, de lo que tú conoces de la historia, ¿quién era la más liendra, pues la fiera, el animal, la bestia, el invicto? Para mí, el Chopo. Era, pero ese era, mataba, era asesino, pues. Sí, ese mató incluso a su propio patrón en una oportunidad. Incluso hace poco hablé con uno de los hijos de él que está en Estados Unidos y le pedí disculpas. Al fin y al cabo fue problema de la misma gente de nosotros. Somos hoy en día amigos, hablamos, ya dejamos a un lado lo que pasó, como me ha pasado con muchísimas personas que he tenido la oportunidad de sentarme a hablar con ellos. Pero ese era el bravo. Ahora, el estratega, el más analista, se llamaba Giovanni, le decían la modelo. Era una persona que manejaba todo milimétricamente. Pero Pablo tenía muchas personas que trabajaron para él, que eran muy Y en ese buenos. tiempo tú hubieras matado por Pablo. Bueno, en ese tiempo, y yo creo que en este tiempo, si me toca defenderme, ten plena seguridad Pero no defenderte tú, matar por Pablo Escobar, por defenderlo a él. mire, yo te voy a dar una respuesta diferente. Si Pablo volviera a nacer, que ahora me lo pedí, me lo dijiste, si Pablo volviera a nacer y a mí me tocara estar al lado de Pablo, a mí me tocara entregar mi vida por Pablo, yo lo haría, O sea, estás diciendo que, sin ningún problema en lo haría. resumidas cuentas, tú amaste lo que era Pablo antes de. O sea, Sí, la persona que era antes de que, de que se volviera tan fría, que tú dices que a él lo volvieron frío. no, no, yo amé a Pablo toda su vida. Para mí Pablo fue Pablo, o sea, y como Pablo no existirá nunca otra persona, eh, Pablo fue una persona que es amado por unos y odiado por otros. Yo de Pablo no recuerdo sino cosas muy bacanas, que es lo que intento que se multiplique la ayuda, por decir algo, a las personas más necesitadas, las casas para las personas más enfermas, más los más llevados, porque son los que siempre están más abandonados por el Estado. Hasta ahorita la historia colombiana, ¿tú crees que Pablo Escobar ha sido el que más ha dado dinero en obras benéficas? Yo podría asegurar que incluso lo que él repartió en aquella época, hoy no ha habido otra persona que lo haya repartido. Ninguna No, persona. es imposible. Yo creo que ni aquí ni en ninguna parte, porque es que Pablo decía, mire, yo no soy capaz de desayunar más de una vez, almorzar más de una vez o comer más de una vez. El dinero que yo tengo es para compartirlo con los más necesitados. Y así lo hizo. O sea, así lo hizo. Hoy hay creo que 6.250 casas en el barrio Pablo Escobar. En el, 6.250 creo que casas. ese es el último censo que hizo el Mocho, que es la persona que maneja el barrio Pablo Escobar. Qué locura, eso es una locura total. Pues mira que yo te decía que lo bueno, lo malo no se puede tapar con lo bueno, pero tú me preguntaste antes de empezar en stream, bueno, me preguntó el parcero que se hablaba de Pablo Escobar cuando yo era chiquito en Calatrava. Y Sí, yo te así es. dije que se dividía en dos partes. Por ejemplo, yo te dije, aquí, entre todas las personas que habrán viendo el stream, tiene que haber sí o sí alguno que se haya, que tenga un familiar que haya muerto en la guerra contra Pablo. Y también tiene que haber alguna persona que se vio beneficiada por Pablo. Por eso se divide entre las dos personas, o sea, las dos, entre dos bandos. Los que lo quieren mucho y los que lo odian. Entonces, Así es, claro. ahorita, por ejemplo, para mí, que soy una persona pública, yo llego a decir que yo idolatro a Pablo Escobar y me destrozan.
O sea, realmente es, la gente quiere tachar y muchas personas lo tachan a él, lo quieren tachar de Colombia. ¿Tú qué opinas de eso? Es imposible. Yo creo que querer tachar a Pablo Escobar es querer borrar la historia de un país y eso no se debe hacer. Yo creo que la historia está hecha para que se conozca, como inicié también el en vivo contigo, era diciendo mi historia y mi verdad es mi verdad, pero no es la verdad absoluta. Cada una de las personas tiene su verdad. Yo considero que la historia se tiene que conocer, que la historia se tiene que contar desde todos los ángulos, desde el político, desde el ángulo de las personas más vulnerables en aquella época, desde el punto de vista de la familia, de los amigos, de los enemigos, desde todos los puntos de vista se debe de contar la historia, porque es que cuando la historia no se conoce, repetimos lo que no quisiéramos repetir. Entonces, por eso siempre digo, conozcamos lo malo para que no se haga y conozcamos lo bueno para que entre todos multipliquemos lo bueno. ¿Qué es lo bueno? Regalo casas. ¿Por qué no nos unimos todos y vamos a donar una casa cada mes a una persona pobre? Pablo no dejaba un 24 de diciembre los niños sin regalo. Bueno, vamos a hacer entre todos un proyecto y vamos a hacer un censo en el barrio Pablo Escobar y les vamos a dar este 24 de diciembre un regalo a todos los niños que hayan allá. Eso es lo bueno. No estamos idolatrando ni estamos hablando, no. Aprendimos lo bueno que hizo una persona para las personas que de pronto no tengan la capacidad de comprar un regalo para esos niños, que no tengan la capacidad de comprar una casa para ellos vivir. Eso lo podemos hacer. Ah, que la droga es mala. Venga, hermano, no nos metamos ahí. Que, como decía Pablo, la droga es un producto de exportación, no de consumo nacional, no de consumo local. Tú nunca metiste nada tampoco. Yo considero que, es más, me parece estar escuchando a mi esposa que me dice, yo no entiendo tú en el mundo en que viviste y no te gusta una discoteca, no te gusta un bar, no te gusta una taberna, no te gusta un whisky, no te gusta un aguardiente, no te gusta un ron. O sea, a mí me gusta tomarme una copa de vino tinto. Me gusta comer porque me crié en Suiza y en Suiza no se toma Coca-Cola, se toma un vino. Nunca me ha gustado la droga. Yo considero que la droga no te lleva sino a problemas. Si vos perdés tu lucidez, ¿qué querés ser? Si vos no estás lúcido, ¿cómo puedes actuar de una buena manera? La, había gente que me especificaba el por qué no creían en lo que salía de tu boca y mucha gente decía era porque tú estabas en Suiza. Ellos decían, él nunca estuvo acercado a Pablo Escobar, ese acercamiento. ¿Por qué tú estabas en Suiza mientras Pablo estaba acá, no? Una muy buena pregunta. Pero para nosotros, coger un avión de Suiza para Colombia era como coger para cualquier persona un taxi para ir de Envigado a Becho. Jetcito privado. No, nosotros viajábamos, era hasta muy curioso. Nosotros llegábamos a Madrid, viajábamos de Ginebra a Madrid, parábamos en Madrid, ahí había que hacer cambio de avión, nos montamos casi siempre en Avianca, viajamos a Avianca a Bogotá y cuando nosotros llegábamos al counter de Avianca, nosotros no teníamos ni siquiera que entregar las maletas, ya nos conocían de todo lo que viajamos, de lo constante que O sea, viajábamos. eran socios de Avianca, pues. Bueno, casi socio en toda la cantidad de primera clase que les comprábamos, porque éramos muchos los primos y siempre copábamos primera clase para nosotros. Entonces, el viaje de ustedes era un viaje tranquilo, rápido y se transportaban, pues, sencillo. Yo puedo decirte que yo, e incluso en estos días, estaba viendo mi pasaporte y tengo entradas a Madrid 4 en un mes. 4 meses, pero hace. Eso fue en 1987, si no me equivoco, que estaba viendo los registros, estaba analizando el pasaporte que lo recuperé hace muy poco, me lo trajo mi hijo Nicolás que lo encontró y estaba yo analizando y yo decía, mira, 4 entradas en un mes a Madrid. De Madrid a Suiza, 4 entradas a Suiza, 4 salidas de Suiza, 4 entradas a Colombia en un mes. Bueno, Entonces, para nosotros viajar era algo muy simple. Lógicamente, muchas veces las personas ven
un viaje a Europa como algo que tienen que hacer mucho ahorro, que tienen que hacer mucho esfuerzo, que para llegar allá vale muchísimo dinero, pero para nosotros alojarnos, por decir algo, en el Chateau de Lausanne, era como ir a alojarnos en el Inter acá en la ciudad de Medellín, era totalmente normal. Yo ahorita te pregunté que si vos matarías por Pablo, ahorita que te pregunto que tú no eras lo que la gente decía, que tú desde allá no eras tan cercano a él, ya acabas de responder la pregunta. Ahora yo te pregunto, ¿tú crees que Pablo hubiera matado por ti? 100%. Cuando a mí me secuestran el 17 de mayo de 1993, Pablo se comunica directamente con el presidente de la República y le dice, les doy 4 horas para que suelten a mi sobrino Nicolás. Si no lo sueltan o lo matan, todo el dinero que tengo me lo gasto matando los hijos de los más altos políticos de este país y de coronel para arriba, todos se van a morir. La guerra se traslada hacia la familia porque ustedes me están matando familia. Él nunca se ha metido en nada de la guerra ni en nada de narcotráfico, o sea que lo sueltan. A mí me sueltan, yo fue muy cerca acá donde estamos en este momento, me sueltan y yo llego a una casa de unos recién casados que me facilitan el teléfono. Incluso recuerdo que sin yo haber tomado nunca aguardiente, sacó un aguardiente doble y yo me lo tomé y a mí eso casi me mata. Yo no hacía sino toser, casi no me recupero de ese aguardiente que me tomé. Y yo cojo el teléfono, le marco a Pablo, ¿no? Recuerdo perfectamente los números de esa época de Pablo, el 3280-191, el 3280-194 Era el número de él. de él. Le marco a Pablo y le digo, tío, me tenían secuestrado. Me dijo, sí, mijo. Ya lo liberaron. Sí, tío, me liberaron. Y yo, pero venga, si yo les di 4 horas y apenas van 30 minutos. Ah, Entonces, qué edad pues, tenías ahí? yo tenía exactamente 22 años y 6 meses de vida. A mi edad te secuestraron y ya era, o sea, en el momento que estabas secuestrado, mentalmente ya era frío, ya vos manejabas la situación, estabas cagado del susto. Mira, cuando tú estás amarrado y te están torturando como me pasó a mí, vos lo único que querés es morirte. Entre más rápido me muera, mejor, porque menos voy a sufrir. Entonces en el momento te querías morir. Sí, yo me muero y ya dejo de sufrir. Entonces ¿Qué? eso era como la cuestión. Ya cuando me montan en el carro que ya me llevan, digo yo, no, ya me van a matar, listo. Yo ya estaba pensando en las personas que más había querido, que habían muerto hasta ese momento. Y yo, bueno, cuando me muera ya me encontraré con él, porque vuelvo y te digo, soy católico y creo que existe un más allá y que nos vamos a encontrar allá con nuestra gente. Y yo pensaba en eso. En ese momento que Escobar coge, llama al presidente, me imagino que tenía Ah, pero como... hay algo más tenaz que eso. Es que cuando yo lo llamé, me dice, mira, bájate al Parque del Poblado y en 30 minutos paso y te recojo. Y yo, tío, seguro. Sí, 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 baja que yo... Esa fue la última vez que vi a Pablo, el 17 de mayo de 1993. Yo bajé al Parque del Poblado y llegó Pablo en un Renault 4 color beige, me recogió y se fue conmigo. O sea, esa Se tranquilidad andaba pasmosa, todo el mundo buscándolo y él como si nada fuera. carro blindadito igual. Negativo, un Renault 4. Qué locura, ¿no? Qué Pero locura. porque él era muy egocéntrico, ¿no? O sea, el ego de que sentía que no le iban a hacer nada. No, él decía que es que entre menos visajoso, como decimos acá, que ya les dijimos a las personas qué significa, él decía, entre menos visaje de uno, menos lo van a uno a mirar. Y me pasó en una oportunidad en un retén que íbamos en un Renault 4 con Pablo y me hacen señas que continúe y me dice Pablo, para. Yo, tío, pero si están yendo, para. Paramos y Pablo le dice al policía del bloque de búsqueda, le dice, ¿tienes candela? Ah, sí, saca un paquete de Marlboro, le ofrece un cigarrillo y él prende un cigarrillo para él. El corazón yo lo tenía, vea, estaba así que se Ahí lo reventaba. estaban buscando a él. Lo estaban Ok, buscando, claro que sí, plena sí. guerra. Salimos de ahí y le digo yo, tío, pero a usted cómo se le ocurre hacer eso, me dice Nico.
si ya nos paró la policía, ya estábamos al lado de la policía y arrancamos en el carro, los otros policías no nos van a mirar a nosotros porque ya nos paró la policía, ya nos vieron, ya nos requisaron, entre comillas. Él le dejó, el pago del soborno en ese momento fue un paquete de cigarrillos que le dejó al policía del bloque de búsqueda que nos había parado. Hay una frase bien famosa, pues yo la he visto un montón de veces por ahí, que la gente dice como si Pablo Escobar estuviera vivo, ese man de rato estaría muerto. Pues cuando, digamos, alguien la caga en Colombia. Ah, sí. Cierto, se puede has pillado por ahí. Suponiendo yo que soy una persona pues tan expresiva pues y ahorita conocido, ¿tú crees que si yo hubiera estado en esos tiempos, tuviera el conocimiento, las redes, o sea, suponiendo que me adapto al tiempo allá y yo hubiera insultado a Pablo Escobar, ¿tú crees que ese man me hubiera mandado a matar por hablar de él mal No, o cogerlo de parche? Pablo no era una persona que llegaba a ese punto por eso. Pablo era cuando ya eran reiterativos y utilizaban, sabiendo él que le había dado orden, el gobierno empezaba a atacarlo de esa manera. Ahí ya era que él respondía y siempre respondía fuerte. Pero yo creo que si Pablo hubiese tenido la oportunidad de conocerte, te hubieras mirado, porque es que hay una comparación no tan fuerte como lo que le tocó vivir a Pablo, pero vos has hecho de tu vida un proyecto con un producto 100% ganador, 100% de admiración. Y te lo hablo no por mi conocimiento, y quiero en este momento mandarle un saludo muy, muy especial a Isabel y también a Samuel, Isa, que está cumpliendo años hoy. Un saludo, Dios la bendiga, son mis sobrinos, Feliz cumpleaños. que son personas que han, pues, que te conocen y que me han contado de tu historia. Entonces, cuando hay alguien que hacía eso, Pablo lo admiraba. Pablo siempre admiró a todas las personas que habían sido capaces de disparar y llegar a la cúspide, de tirarse con un proyecto innovador, nuevo. Creo que hubiese sido admirado por Pablo. Voy a abrir la caja de preguntas pues, para que la gente se active. Ahí. Dispare y ojalá sean Eso, y preguntas tiren duras. sus ráfagas. Ojalá sean preguntas duras, está diciendo. Sí, entre más duras mejor. Entre más dura, mejor. Si hay, si hay alguien ahí, obviamente me va a poner feliz, que se pudo todo feliz, obvio, ¿cómo no se va a poner feliz? Pues yo sé que Pablo, Tim, pero si Pablo dice que Tim, no, ya me lo están diciendo directamente. Eh, a ver, en este momento, muchachos, están abiertos a preguntar lo que sea, el que quiera, así sea pesado. Gracias por las 80.000 personas. ¿A qué edad te diste cuenta que tu tío era un capo? Esa Una pregunta, pregunta no, buena. es que esa pregunta me la han hecho en varias oportunidades. Es que es tan complejo. Mira, el aeropuerto que tú conoces hoy en día anteriormente era un aeropuerto internacional. De ahí salían vuelos a cualquier parte El del Olaya mundo. Herrera. El Olaya Herrera, el que está acá en Medellín. Sí. De ahí salían con la mercancía metida dentro de la maleta como si fuera un regalo para Estados Unidos. El problema empieza a convertirse en inconveniente cuando empiezan a sacar el dinero de Estados Unidos para Colombia, y ahí es donde empiezan a darse en cuenta de dónde, por qué estaban sacando el dinero. Y se dan cuenta que es por el narcotráfico. Dame un momento. O sea que era difícil vender y traer el dinero también. No, vender era muy fácil. Traer el dinero era lo difícil. Llevarlo era relativamente muy fácil. El problema era traer el dinero. Entonces, claro, en 1977, que muere mi primer tío, el hermano de Pablo, Luis Fernando, el que le regala a Pablo un Toyota de la época, último modelo, y muere con su novia, un policía y su mascota. Yo ahí no entendía cómo el tío que había salido el 23 de diciembre de Manizales de nuestra casa para Medellín, en un solo día el niño Jesús le había traído un Toyota último modelo, pero fuera de eso, que el niño Jesús le había regalado ese carro a mi tío y lo había matado. Se había muerto mi tío. Qué locura. Entonces yo eso no lo comprendía.
Cuando llega el avión a recogernos a nosotros a Manizales, una avioneta, que estaba cerrado el aeropuerto porque era día de fiesta, 25 de diciembre, no había nadie en la torre de control del avión, le tocó aterrizar sin quien le dijera que podía aterrizar. Yo no entendía cómo un avión privado había llegado a recogernos a nosotros, porque nosotros si nos veníamos de Manizales para Medellín en esa época se demoraba 12, 14 horas para llegar. Pero querían que nosotros estuviéramos rápido para poder acompañar al tío en sus últimos momentos que iba a estar dentro de ese ataúd acá. Para mí eso fue, esas dos cosas empezaron a darme vueltas en la cabeza. Cuando yo ya llego a Manizales, yo le preguntaba a mi mamá, mamá, el tío, ¿en qué trabaja que tiene tanto dinero? Porque en ese mismo día de la muerte del tío, yo le pedí a Pablo, al tío, que si me regalaba plata para ir a comprar una gaseosa. Y él sacó un billete y me lo dio. Y yo me fui para la tienda y entregué el billete para que me vendiera una gaseosa y me dice, niño, vea, con este billete usted puede comprar todo lo que hay dentro de la tienda. Yo no tengo cómo devolverle, me dice el señor de la tienda. ¿Era un billete de qué? No me acuerdo de qué denominación. Estamos hablando de 1977, no sé de qué denominación sería en ese entonces. Tal vez 20 pesos o 100 pesos, no sé. La verdad no lo sé. Okay. Pero todo eso, que ese billete era tan grande, que yo me acuerdo que todo ese diciembre y todo ese enero de vacaciones que estuvimos nosotros acá, yo todos los días gastaba y gastaba. Y ese billete no acababa. Y ese billete no se Era un acababa. billete infinito. Ese billete no se acababa. Entonces pasa eso, pero al año siguiente, en 1978, que ya nos venimos para Medellín a pasar las vacaciones, también un 25 de diciembre, porque trabajamos vendiendo bicicletas en Manizales. Recuerdo que Pablo llega a la casa de mi abuelo Enrique, donde vivían todas mis primas y primos, que era el sitio donde yo llegaba en Aranjuez en la 92, y bajaron bolsas para darle dinero a todos y cada uno de los primos que vivíamos en esa casa. Pues estamos hablando en esa época que te regalaban a ti 50.000 pesos y que 50.000 pesos era lo que valía tal vez la mitad de una casa. Como 50.000 pesos en ese tiempo era como 200 millones ahorita, ¿ok? Algo así, tal vez 100. 100 millones. Tal vez 100. A cada uno. A cada uno. De relajo. Sí, a cada uno le dieron su plata para que pasara la mejor de las mejores Navidades. O sea, todos teníamos plata. A mí me regalaron 100.000 pesos, a mí no me olvida. 100.000 pesos era el regalo que me dejó el tío de ese diciembre, de aguinaldos, era que se decía en esa época. Aguinaldo, regalito normal. Sí. Y llame unas medias ahí. y esa cantidad de dinero impresionante ya daba otro contexto de uno empezar a pensar de por qué iba Pablo en un carro a regalarle plata a todos y en la conversación que mi abuelo le dice, mi hijo, muchas gracias, pero la plata que nos va a dar también compártala con los otros. No, es que para todos los de la familia hay plata y para todos va a ser lo mismo. Entonces hablaban que no, que mire, que esa plata, que con eso podemos comprar no sé qué, comprar una casa al frente de mi abuelo, otra al lado también la compraron. Yo decía, pues, ¿qué hizo toda esa plata? Todo el mundo comprando casas y vos diciendo en qué trabaja mi tío. Sí, entonces ahí empieza a pasar todo eso y ya empiezan el proceso político de Pablo. Y cuando empieza el proceso político de Pablo, que empieza también uno a llegar a Nápoles y empieza a ver uno, la primera vez que yo fui a Nápoles, que llegamos en helicóptero y yo decía, pero en helicóptero, ¿cómo así? O sea, yo nunca había montado en helicóptero. Estamos hablando del 78, 79, ahí en helicóptero. En la segunda vez voy y ya no era solamente la piscina gigantesca, sino que había una casa y ese 24 de diciembre o ese diciembre del 79 llegó toda la familia, para toda la familia habían
camas para toda la familia, habían regalos para toda la familia, había de todo. Y en el 80 ya era la misma finca, pero entonces ya empezaron a llegar los animales. Entonces era el fin de semana, vea, váyanse el fin de semana que van a llegar todos los animales, van a llegar en DC3. Entonces nos tocó ver llegar los hipopótamos, nos tocó ver llegar todos los animales, la jirafa cuando la hallaron en un carro todo estartalado, Sí, es verdad que compraba esos pájaros de $1.000.000 y todo. las loras de $1.000.000, las loras negras. Así es. Entonces, cuando vos decías, hombre, si yo me puedo levantar en mi finca de recreo y saco la mano, abro la ventana y la jirafa mete la cabeza para comerse la zanahoria, estoy hablando entre comillas, Dios mío, ¿de dónde saca Pablo tanta plata para comprar un animal de eso? $1.000.000 por una lora y son 2 millones de dólares. Y las Dios jirafas y mío. los hipopótamos. Y entonces empezó uno a ver crecer todo eso que se iba, ya una pista de aviación totalmente pavimentada, empieza a hacer el puente del río Magdalena que atraviesa de Puerto Triunfo hacia allá. Él lo hizo. Él regaló ese puente, él dio la plata para todo lo de ese puente, eso nunca saldrá al aire y nunca lo dirán. Yo tengo todas las grabaciones de eso. Mm. Entonces uno dice, ¿cuánta plata tiene el tío? Si hubiera Pablo Escobar estado en la época de los dinosaurios, si hubiera comprado un dinosaurio. No, él los mandó a construir dentro de la hacienda Nápoles. Tenía la réplica de todos y cada uno de los dinosaurios antes de Jurassic Park. Ah, ese huevón, qué chimba tener un dino. Qué bueno tener un Y, tío y así, bueno, ¿cierto? hizo En el esa época. puente y eso de la que Pablo Escobar quería pagar la deuda externa. También es verdad, eso fue después de la muerte de Rodrigo Lara Bonilla. Nosotros estábamos en Panamá y él ofrece hacer el pago de la deuda externa. Sería un país totalmente diferente. Qué locura total. Quería pagar la deuda externa de Colombia. Así es. O sea, él podía tener más plata que Colombia. Parce, o sea, literalmente, huevón. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Más plata que Colombia. Una los a todos y yo creo que lo superaba. Impresionante. Salía en la revista Forbes el séptimo hombre más rico del mundo. Eso era el séptimo hombre de lo que se veía. Faltaba lo que estaba escondido. Y es verdad, y él tenía más plata escondida que la que se veía. Es que lo que se veía Eso era es- un visaje, Mm. un pelito. ¿Por qué? ¿Por qué tanta plata? O sea, ¿por qué tanta plata? ¿En qué momento se volvió tan exagerado? Tenía todas las rutas, que era prácticamente el dueño de la cocaína. Despachaban cocaína a todas partes del mundo. Pero Estados Unidos era el mayor consumidor de droga. Y eso era, llegaba a la avioneta y la avioneta se devolvía de una descarga de dinero. Acá no se recibían billetes de $1, de $2, de $5, de $10, de $20, 50 y $100, el resto no servía. No le interesaba sino billetes gruesos nada más. Cuando de casualidad llegaba dinero de menuda, eso lo metían en unas cajas y cuando había que pagarle a un trabajador decía, escoja la caja que quiere y llévesela. Ni siquiera sabían cuánto dinero había. En ese entonces no había contadoras de dinero que fueran capaces de soportar la cantidad de billetes que había que contar. Entonces el billete se pesaba para poder saber cuánta cantidad de dinero había. El billete lo pesaba mejor. Lo pesaban. Así Y era. es real eso lo han dicho muchos en videos, que Pablo Escobar se gastaba Las- millones de dólares en los... No, eso es falso. Eso sí es falso, él tiraba la plata ahí, pues. No, eso no. Eso Y, no y es lo de verdad. que con plata le dio una fogata al hijo, Eso es falso todo también. eso falso Eso es una también. historia de Juan Pablo queriéndose tal vez volver popular y salir a decir eso. Eso es falso. Ok, y tú en ese tiempo, ¿en qué crees que fue lo más estúpido que gastó dinero Pablo Escobar? Es que Pablo era tan inteligente que él no era estúpido para gastar. Y esas dos guacas que compró de $1.000.000, ¿qué? ¿Esas dos qué? Pues las dos... Ah, las dos loras, sí. papagayos. Lo que pasa es que Pablo era un amante empedernido de los animales. Pablo era amante del álbum Jet, de todos esos animales que veía y Llenó yo el quiero álbum, pues. este, yo quiero este, yo quiero este, yo quiero este. Él era loco con los animales, pero nunca quería un animal que estuviera amarrado. Por eso Pablo nunca tuvo ningún tigrillo, ningún león, ninguno de esos animales, y tampoco los micos, y tampoco las serpientes. Pablo amaba los animales libres, los animales donde vos pudieras ir y tocarlos sin ningún tipo de inconveniente. Ese era Pablo.
¿Y qué tan cierto es lo de Michael Jackson, que él quería invitar a Michael Jackson a una fiesta? Mira, yo no soy quien para ponerme a hablar de la cantidad de personajes que pasaron no solo por la Hacienda Nápoles, sino invitaciones privadas, que muchas veces ni la mujer, ni el hijo, ni la familia lo supo. Invitaciones privadas que se contrataban diferentes personajes de esa época muy Pero de reconocidos, esa magnitud. de todas las magnitudes que tú quieras. Yo te puedo hablar por diario de personas que ya están muertas. Los Visconti estuvieron amenizando fiestas de nosotros, las que tú quieras. Lenita Vargas, Rocío Dúrcal, Juan Gabriel. Bueno, Leonardo Fabio vivía en Pereira, el papá creo que llama Nicolás y Laura, si no me equivoco, no estoy mal de los nombres de los hijos de él. Era un personaje que andaba con Pablo para arriba y para abajo tocándole las canciones. Y yo soy un amante de Leonardo Fabio exactamente por eso, por esa época que se vivió al lado de O él. sea que lo de Michael Jackson puede ser cierto. Hay Llegar a mu- un punto de pensarlo por lo menos, pues, o de no intentarlo. solamente lo de Michael Jackson, aunque han salido por ahí con estupideces que lo iban a Sí, secuestrar, eso bueno, era innecesario. ¿Para qué? O sea, él no era así. O sea, sí, ¿a son de que lo va a No secuestrar para era, pedir? La historia es que lo quería llamar para secuestrarlo y pedir dinero. no era necesario. Al contrario, le daba plata para que comprara dulce en la casa. Ok, bueno. Futbolistas. Sí, muchos equipos de fútbol subieron también a la catedral a jugar con Pablo. Pablo tenía un problema muy grave cuando jugaba fútbol. Y era que arrancaba el partido de fútbol, se sabía a qué horas arrancaba, pero no a qué horas terminaba. Y el equipo de Pablo o empataba o ganaba, o si no, no se acababa el partido. Entonces vos Ay, podías jugar no, un qué partido de gonorrea jugar fútbol de así. 7 u 8 horas sin ningún problema. Y Pablo resistía 8 horas jugando, Y sin tenía el ningún físico problema. relajadito. Y era bueno. Muy bueno. Para disparar tenía una capacidad que desde donde cogía el balón, tiraba al arco. Y sí le entraban duro, le hacían cargazos. Sí, sí, recuerdo un cargazo muy fuerte que le hizo un personaje muy conocido del fútbol que aún hoy es figura pública. Neymar, tranquilo. No, alguna de esas personas Messi. que le pegó un pellizco a Pablo en un momento dado que fue a quitarle el balón y le pegó un Ajá. pellizco. Y Pablo después era muerto de la risa contando y mostrando el El- moradito que le había sacado. o Él sea, sabe de quién estoy hablando, es una gran persona y lo estimo bastante. ¿está vivo aún? Sí, sí, claro. Duro. O sea, invitaba a futbolistas así para que fueran. ¿Y los Sí. futbolistas iban porque lo querían conocer o se les pagaba? Lo que pasa es que Pablo no era que pagara, Pablo era demasiado amplio. Vos llegabas donde Pablo llegabas a saludarlo y te ibas con 10.000 o con 20.000 dólares en el bolsillo para tomar gaseosa al otro día. O sea, es que Pablo era muy amplio. Pablo decía es que el dinero es para compartirlo con la gente de uno, con los amigos, con los trabajadores. Pablo era de ese tipo de persona. Qué locura. Esta me interesa a mí también mucho. Eh, ¿Qué tan cierto es lo de la Libertadores del Atlético Nacional? Totalmente falso. Ok. Totalmente falso. Pablo colocó un dinero en una bolsa grande, un dinero grande, y dijo, si ustedes son campeones de la Copa Libertadores, todo ese dinero que está ahí, lo reparten en igual cantidad para el aguatero que para el que hace el gol. Entonces, ¿tú crees que eso Eso fue la motivación? unió a todo el grupo. Sí, claro, yo estuve con toda la gente que estaba en la Copa Libertadores. Entonces, en realidad fue como una bolsa, una motivación Sí. para ellos y Es, aún así, ¿Pablo Escobar invirtió en el Atlético Nacional o no no, invirtió no, nunca no, dinero? es que Pablo no era hincha del Atlético Nacional. Pablo era hincha del Deportivo Independiente Medellín. Pablo creo que nació, murió y nunca lo pudo ver campeón. Y le invirtieron billete el que usted quiera para Ah, pagarle él sí le invirtió a Ok. los futbolistas para que jugaran motivados. Y ya no jugaban motivados, ya tenían era el billete para gastárselo a la hora que fuera. No, es Y, que el y Medellín, cambia el equipo totalmente ya. Pobrecito Pablo, ¿cómo no va a ver el equipo campeón? Pero bueno, son cosas de la vida.
A ver, otra pregunta, muchachos. Espérate, es que la gente... Pablo llegó a matar a alguien cercano solo por sospecha. No, Ok. ¿Qué pasó con la tumba de Pablo? ¿Hay cenizas? no, la tumba de Pablo está ahí, es creo que la segunda tumba más visitada del mundo, después de la princesa Diana. Wiz Khalifa estuvo allá y todo. No ha estado el que tú quieras. Aquí yo te voy a decir una cosa, tú no alcanzas a imaginarte la cantidad de gente que contrata el servicio de nosotros para venir a conocer el museo, que solo cuando llegan uno es que se entera quién es la persona, pero quiere conocer la historia, quieren conocer lo que aconteció, lo que a nosotros nos tocó vivir, cómo lo vivimos. Aquí la gente no viene con el morbo del dinero, de las balas, de las armas, de las bombas. Si vos te das cuenta y has hecho un recorrido por el museo, no encontrás ni sangre, ni armas, ni absolutamente nada de esas cosas. O sea, acá el recorrido es lo que a mí me tocó vivir. Y eso es lo que yo cuento. Bueno, esa pregunta la están diciendo mucho. ¿Qué relación tenía Pablo con Álvaro Uribe? Yo creo que ese es un punto que uno debería dejar ahí, Uy, sí. porque es que uno no Álvaro es está quien, sudando de atrás. uno no es quien para entrar a indisponer a las personas que hayan tenido o no